¿Qué tal, justicieros? ¿Cómo están? Soy Mario Arias y en esta ocasión estoy con el profesor Jorge Luis Mayor Sánchez, quien es profesor de 3 casas universitarias muy populares como son la UCB, las Américas y la Universidad Telesur. Esto es una entrevista para Abogado TV. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por permitirnos hacerte esta entrevista. Gracias, Mario, justamente por la invitación. Okay. Bueno, Jorge Luis, dime, dentro de lo que anteriormente hemos conversado, me ha interesado bastante tu experiencia como docente para estudiantes que están en la cárcel. Dime, ¿cuál ha sido lo más difícil de ese tipo de experiencias? Bueno, para compartir mi experiencia, Mario, es una experiencia única, ¿no? Y hasta en cierta medida inédita, cuando una persona abocada, dedicada a la labor de docente, y sobre todo en el ámbito del espacio peruano de educación superior, y opta por impartir docencia a aquellas personas que deciden elegir una carrera universitaria a través de la metodología de estudiar a distancia, debido a una contingencia muy personal, que es haber perdido su libertad, encontrarse en presidio, por haber cometido infracción a las normas y a las leyes de la sociedad y estar cumpliendo una pena privativa de libertad en una de las cárceles, en este caso ubicadas en la ciudad de Lima. Es una forma de tratar de sobrellevar su situación de pena cuando se encuentran en pleno encierro, es tratar de continuar o sobrellevar, reencauzar su proyecto de vida. Y uno de esos es cuando algunas universidades afincadas acá en la ciudad de Lima capital optan por promover, motivar la implantación o impartir educación a distancia en una modalidad muy especial, ¿no? Para aquellas personas que se encuentran en calidad de reos o reas. Este curso lo llevaste con la Universidad de las Américas. No, con la Universidad Alas Peruanas. Ah, con Alas Peruanas. Alas Peruanas es la que tiene la modalidad, la única. Y también otra universidad, a la cual no he tenido la oportunidad de impartir docencia, pero que también sé que tiene este tipo de pedagogía, que es la Universidad Bangladesh. Entonces, la Universidad Bangladesh, la Universidad de Los Ángeles Chimbote y la Universidad de las Peruanas se abocan justamente al grupo de alumnos. Yo desconozco esto, pero los estudiantes de Derecho de las cárceles, ellos cuando logran su título, ¿pueden fungir como abogado? No tienen ninguna incompatibilidad. Inclusive, no solamente deberíamos abocarnos, si bien estamos hablando de aquellos alumnos y alumnas que optan por tomar la carrera de Derecho como parte de formación profesional, hay otro tipo de especialidades que también se imparten a distancia, que son comunicación, contabilidad, pero en Derecho, todas personas, no tienen ninguna incompatibilidad justamente, porque hay personas que inclusive inician sus estudios estando al interior de las cárceles, previamente registrados, matriculados por algún pariente, algún familiar, algún amigo conocido, que hace los trámites fuera por ellos en la sede de la universidad correspondiente. Y una vez que inclusive han cumplido su pena y estando ya en libertad, y faltándole inclusive algunos ciclos para concluir la carrera, pongamos 8º ciclo, 9º, 10º, 11º y 12º, ya prácticamente ya encontrándose libres, continúan sus estudios ya fuera de principio, asistiendo justamente a las sesiones de clases, tal igual como los alumnos que estudian a distancia y concurren a las clases los días sábados. Ahora, no tienen ninguna incompatibilidad. Ya, o sea, no va a tener ningún problema, por ejemplo, el Colegio de Abogados no les va a decir un pero porque han sido presos. Mira, hay que tener en cuenta que hay una forma de computar dentro del Registro Nacional de Condenas los delitos que han cometido, las penas. Hay periodos en los cuales, si bien una persona que cometió un delito tiene registrado la infracción penal dolosa por la cual están pagando y purgando pena, o purgaron pena ya habiéndola concluido y habiendo
cumplido con reparar a la sociedad, una vez que se encuentran expeditos, nada debería justamente impedir su proceso de resocialización. Es decir, que en su momento oportuno, una vez que ellos hayan concluido sus estudios, tal igual como las personas que optan por la carrera a nivel normal o regular, estos puedan optar en su momento por, en este caso, obtener el haber concluido sus estudios en el ciclo 12 o 12º, obtener la calidad de egresado, bachiller y su licenciatura. Claro, entonces lo único que tendrían es simplemente un estigma social, nada que los impida formalmente ser abogados, porque uno dice, no, pero ¿cómo una persona que ha estado en la cárcel puede ahora trabajar a favor de la justicia, ¿no? Mira, hay que tener en cuenta que también hay este cierto estigma, se expande en un estereotipo un poco más amplio, vasto y extenso, utilizando estas palabras que son sinónimos, y de manera concatenante una con relación a la otra. Y es que hay muchas personas que encontrándose en presidio también se encuentran purgando alguna condena que realmente no fue atribuida a alguna responsabilidad personal. Hay gente inocente que termina involucrada en ciertos delitos, se les acusa, se les juzga y se les sentencia. Entonces estas personas, muchas veces algún grupo, puede ser un grupo minoritario, terminan purgando penas ajenas y ese estigma los acompaña justamente el resto de su vida. Entonces, ya, pero sí, eso de ahí no suele ser, o sea, no es lo común, eso es una excepción normalmente, ¿no? Ahora mira, una cosa lo que acabas de decir me ha ayudado a preguntarme de esta cosa. Sí, Mario. Yo soy estudiante de Derecho también, vale, ¿no? Vale, Mario, me encanta. Bueno, lo sabes. Claro, sí. Y yo soy muy crítico, y a veces hasta criticón de mis compañeros, porque muchas veces yo en esta profesión lo que he encontrado es gente que se ufana de que está estudiando Derecho para ganar dinero, ¿no? Está estudiando Derecho para sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Entonces yo digo, si estas personas que no han cometido delitos tienen esa idea, ¿qué será de aquellas personas que sí lo han cometido, ¿no? No te hace pensar de que estas personas, o puede ser que tú hayas evidenciado algún gesto de que estas personas estén estudiando para delinquir y poder defenderse? Bueno, es una suposición o una postura que me imagino que es personal de tu parte, o tal vez representa una opinión tal vez de un porcentaje considerable de la sociedad que tiene este tipo de postura, ¿no? Que adopta con este tipo de personas que de alguna manera, en algún momento de su vida, marginalmente atentaron gravemente contra el incumplimiento de las normas propias de la sociedad y la ley en el Estado peruano. Ahora, impedirles a estas personas que puedan justamente estudiar una carrera no está en discusión, lo pueden hacer. Ahora, si nos vamos un poco ya, creo que intuyo que tú te vas a la parte moral o ética, deóntica, de estas personas que sí han cometido delitos y que tal vez no hayan cumplido tal vez la fase de involucrarse o querer readaptarse a la sociedad, reintroducirse a la sociedad, resocializarse, y que estudian una carrera justamente con la idea de que estas personas puedan vulnerar, transgredir, conocer el teje y el maneje de lo que es el ámbito normativo y jurídico con la finalidad de poder turbiar la legislación, poder, como se dice, capearla, distorsionarla, como se dice, actuar, conocer todas las particularidades normativas, los vacíos, los defectos, las deficiencias de la normatividad, claro, para poder sacarle la vuelta. Es un riesgo que tiene que asumir la sociedad. La gente que tampoco no ha cometido ningún delito, comete. Claro, pero me estás diciendo todo muy abstracto. Yo te lo pregunto siempre lo personal. ¿Tú has visto a alguno de tus estudiantes, cuando estabas siendo profesor de estos jóvenes o de estas personas, que han tenido esa intención, que tú has visto, no te has sentido mal diciendo, ¿para qué estoy enseñando el derecho a alguien que verdaderamente pues no se está resocializando, sino que por el contrario parece que va a incidir en la delincuencia? Bueno, directamente no me he encontrado con un caso específico, concreto. Hay una cierta posibilidad de un riesgo. Me he encontrado con gente que ha estado purgando condena por diferentes tipos de delitos,
¿no? Desde homicidio, por agravado, por terrorismo, personas que han militado, en este caso en Sendero Luminoso, y que con el transcurso del tiempo ya están cumpliendo estas penas un poco extensivas, ¿no? De 20, 25 años. ¿Cuál es la persona más joven que has tenido como estudiante en la cárcel? Probablemente me habré encontrado con una persona de una edad promedio de unos 32, 33 años. Esa sería una persona más joven. No, en el ámbito del delito de terrorismo, por ejemplo. Ya. En el ámbito de delitos comunes me he encontrado con gente que aproximadamente debe estar por algo de 24, 25 años. No muy jóvenes, gente entre 24 y 25 años, tal vez la edad. Pero para gente que ha cometido estos delitos justamente comunes, podría decirse, ¿no? ¿Y la persona más antigua que has conocido? De mayor edad, podría decirse, una persona que ya debería haber sobrepasado la edad de 50 años, 50 probablemente, años. Pero entre 50 y menos de 55 años. Muy bien. Yo he tenido la oportunidad de visitar la cárcel de San Juan del Lurigancho. Y bueno, sabemos pues que no es un lugar deseado para visitar, ¿no? Me imagino que también la experiencia habría sido única, ¿no? En ese momento. Entonces, sí, pues ya ha sido hace poco, entonces en el caso tuyo ha sido ya años atrás, ¿no? Pero no sé si habrás visitado hace cercano tiempo el penal. Bueno, la última oportunidad que tuve es aproximadamente hasta fin de diciembre del año 2012. Estamos hablando de casi 3 años y medio. Claro, cuando estás como profesor de estos... La Universidad Peruana dedicada justamente a la atención de estudiantes presos y presas, presos en cárcel. Entonces, ¿cómo era tu experiencia de cruzar, ¿no? de entrar a la cárcel? Bueno, ya en alguna oportunidad, cuando trabajaba para el sector público, en una Procuraduría Pública, a cargo de Asuntos Judiciales y Ministerio de Salud, aproximadamente entre los años 1999 y el año 2002, por las cuestiones laborales tenía que ir a ver algunas sentencias continuadas que se hacían en las salas justamente para reos en cárcel, ubicadas directamente en las instalaciones del penal de San Juan del Lurigancho, ¿no? Conocido como ex San Pedro. Y bueno, ya tenía conocimiento de cómo llegar al presidio. Claro que en este caso, en esa época, me transportaba el automóvil o el auto de la Procuraduría Pública y la misma Ministerio de Salud y eso, ¿no? ¿Y el automóvil entraba hasta la...? No, me dejaba, claro. Y tenías que hacer la cola y... Claro, entonces, claro, ya había tenido el primer alcance justamente para poder pasar las primeras inspecciones, pero era solamente para ir a visitar a un reo y hacerme atender en la salita de atención donde pueden hablar justamente los abogados con su reo en cárcel, no con su cliente en este caso, ¿no? Entonces, eso era un poco más tranquilo, tal vez un poco más. Claro, había que evitar algunos ingresos, como por ejemplo no portar celular, no portar documentos con fotografía, llaveros, había cosas que dejar justamente en custodia, o inclusive ni siquiera ingresar con eso por la puerta o el lintel, justamente en el marco de la puerta del penal, ¿no? Entonces, en el año 99 al 2002 ya había tenido un primer encuentro. El gran problema surge ya cuando uno regresa a años posteriores, ¿no? O sea, estamos hablando ya, uno vuelve a transitar ahí, pero a partir ya del año 2009, estamos hablando ya después de casi 7, 8 años. Entonces, claro, cuando uno ya no va en la calidad de ver casi afuera, casi del presidio, a la persona con la que quiere conversar, y te sometes a las reglas del Instituto Nacional Penitenciario para hacer el ingreso, ya las cosas cambian. Ya, ¿cuál ha sido la parte más incómoda? Cuando uno ya va a ingresar directamente dentro de las instalaciones del presidio, ya en calidad de docente de la universidad, que administra educación a distancia para alumnos presos y también presas. Pero dime la anécdota uno ingresa y como toda persona que va a ingresar dentro de algún pabellón, en este caso el pabellón no está destinado a la zona habilitada para la biblioteca de los reos del penal. Primero uno tiene que hacer el registro justamente de las huellas dactilares de ambas manos, de los 10 dedos, ¿no? Justamente para poder registrar en la primera visita, para que ellos puedan tener una reserva de quién es la persona que físicamente está ingresando dentro de las instalaciones. Y posteriormente, identificarse, en este caso que uno viene a una universidad porque se presenta previamente, la universidad presenta una carta justamente al director del penal, sabiendo que hay determinados días del mes en donde van a acudir físicamente los docentes a distancia para conversar y reforzar el aprendizaje de sus alumnos en el local de biblioteca. Entonces,
Claro, uno antes de ingresar tiene que dejar todo documento, en este caso llave, celular, si es que lo ha dejado, ¿no? Usualmente el INPE procura que las personas no los lleven al penal, ¿no? Que lo dejen fuera del recinto. Pero si esporádicamente alguien lo ha dejado, déjalo. Paso por las huellas. Entonces posteriormente hay que pasar, Mario, por este proceso de lo que es el control físico por parte del personal del INPE, en este caso masculino, para que puedan determinar que si la persona que está ingresando al recinto puede estar llevando tal vez algún elemento que no sea el adecuado, ¿no? Como clásicamente podría ser un objeto punzocortante, una tijera, un corta uñas, un cuchillo o inclusive un revólver, ¿no? Entonces, cosas que están completamente vetadas y prohibidas. Entonces, al momento que uno ingresa, pues, como cualquier persona, me imagino, cualquier civil o cualquier persona que no está en la calidad de preso, tiene que ser ocultado, ¿no? Y es ocultado en un lugar especial, ¿verdad? No, en un lugar normal en donde todo el mundo primero pasa un arco de metal, en donde todo el mundo ve si primero tiene armas, algo de metal, pero posteriormente también hace un palpeo justamente físico, corporal, ¿no? Implica, me imagino, que desde el hombro, o bueno, de la parte justamente hacia abajo, ¿no? Sobre todo el tronco, el dorso y justamente lo que serían las piernas, en donde, bueno, uno está portando, en este caso, como docentes acudíamos justamente con ropa de vestir, ropa formal, terno, y bueno, la idea es que verificar que no haya dentro de nada del interior justamente el saco en los bolsillos o los bolsillos del pantalón, ¿no? Entonces, hay un cateo al mar, justamente, ¿no? Y eso es, tal vez en algún momento una persona se puede sentir un poco incómoda, porque tal vez uno siente que es una cuestión un poco invasiva a su personalidad, a su intimidad. Y alguna vez, en alguna oportunidad, esta situación, porque yo, por ejemplo, lo pasé, pero a mí me sorprendió porque el oficial, ¿no? O el suboficial que me atendió, o sea, bueno, creo que yo esperaba algo más, ¿no? Porque sencillamente me hizo así y ya me dijo, ay, ya, y a ver tu bolsa, e incluso me motivó a invitarle algo, ¿no? De la bolsa. Pero uno piensa, ¿no? En el momento de la televisión de que algo más te pueden hacer, ¿no? O que se pueden sobrepasar con esto. ¿Alguna vez te pasó a ti porque tú ibas con cierta frecuencia, ¿no? No, claro, teníamos que ir por lo menos una vez al mes, ¿no? Lo mínimo, que eran las frecuencias que la universidad tenía programadas las visitas a los alumnos estudiantes, ¿no? ¿Alguna vez te ofendieron te sentiste ofendido con este tipo de...? No me sentí ofendido, sino que a nadie le gusta pues que lo estén tocando, ¿no? Así de simple, ¿no? Yo creo que es natural porque son las normas del presidio, son las normas del penal, son las reglas del INPE y uno tiene que acotarlas. Ahora, si uno no está tal vez acostumbrado a ir regularmente, probablemente eso lo toma muchas veces con mucha, en cierta medida, primero con un poco de recelo, fastidio y después incomodidad. Pero creo que ya con las visitas sucesivas uno puede ya saber que esa es parte del reglamento. Claro, puede haber algunas ocultaciones en las cuales uno pueda sentir que hay tal vez un exceso justamente de verificación, ¿no? Física de la persona. Si sabe que son docentes... ¿En qué caso haría un exceso? Bueno, si uno porta lo único que podría entrar físicamente serían con libros, ¿no? O sea, más no podría ver otra persona, ¿no? Me imagino que hasta ni con bolígrafos, ¿no? O lapiceros, entonces más no se podría indicar, ¿no? Tú adentro tenías todos los instrumentos. Sí, es una experiencia agradable, ¿no? Porque uno entra al penal y sabe que hay una zona asignada para la biblioteca, es un lugar completamente público, lo mantienen bien mantenido, hay un delegado encargado y hay un grupo de reos que justamente están completamente comprometidos en custodiar, mantener limpio, aseado la zona de la biblioteca. De la zona donde te revisan hasta la biblioteca, ¿cuánto techo hay? Habría que ver aproximadamente unos 250 metros más o menos. Ya, y en ese trecho es que te puedes encontrar con cualquier reo. Sí. O sea, sea, ¿en algún momento te ha pasado algún incidente? Porque no siempre están los policías en todo momento, ¿no? Sí, bueno, no toda la vida te encuentras con gente pues que son tus estudiantes, ¿no? Y gente que, bueno, está transitando, que está entre tus pabellones. Me imagino que la cárcel en su momento es una zona de tránsito y con una microciudad. Entonces la gente se queda un poquito mirando un poco estática y bueno, es un poquito peculiar, ¿no? Escuchar tal vez algunos pequeños comentarios que hacen, ¿no? Que es propio, me imagino, de la situación que viven estas personas que están excluidas,
Ya. y que a veces tienen que ser en cierto momento un poquito concientizados por los estudiantes que, claro, manifiestan que, bueno, las personas que acaban de llegar son los profesores de la universidad y que han venido justamente a su sesión de visita mensual para poder justamente interactuar, conversar con los alumnos, ¿no? Eso es responsable. No solamente se ha enseñado en San Juan de Lurigancho, sino también lo has hecho en Santa Mónica, ¿verdad? Sí, es otra experiencia vez, completamente muy distinta. Primero, para hablar un poquito con esto de San Juan de Lurigancho, me agradaba mucho, ¿no?, que los estudiantes tenían esa afición, se notaba que estudiaban por autoestudio, porque a ellos les entregan unas guías académicas, les entregan unos libros, por ejemplo, si están estudiando, no sé, penal, constitucional, ahora les entregan un libro de un autor, de un jurista que haya elaborado pues un texto justamente con las explicaciones, los principios, las teorías. Los chicos van avanzando de acuerdo a un cronograma que se les da, los capítulos, los temarios, y van apuntando a aquellas partes de las guías académicas o de los temas que no van quedándoles claros o de manera de ejemplos. Entonces, cuando uno va a la visita del alumno dentro de las instalaciones de la biblioteca, uno tiene habilitado todo un lugar, ¿no?, mesas, escritorios, sus sillas, y uno se puede sentar con ellos individualmente, interactuar, atenderlos por lo menos cada uno probablemente hasta media hora o más, 45 minutos, y avanzar, y que ellos te pidan pues explicar y reforzar aquellas partes que no han podido comprender. Y en comparación a Santa Mónica, ¿dónde se encontró mejores estudiantes? ¿En San Juan de Lurigancho o en Santa Mónica? Yo creo que no te puedo decir que van por ahí o por igual. Yo creo que el contexto y el espacio es completamente muy distinto, ¿no? He encontrado estudiantes muy dedicados en el penal de San Juan de Lurigancho, San Pedro, en donde he visto bastante cautela, bastante motivación. Ya. ¿Y en Santa Mónica? Y en Santa Mónica, que en el penal de San Pedro, de San Juan de Lurigancho, estuve más en contacto con gente que purgaba pena por delitos comunes. En Santa Mónica tuve alumnas que purgaban pena pero por delitos de terrorismo. Y esos son mucho más inteligentes. Y eso es completamente mucho más distinto. Mientras que en San Juan, el penal de San Pedro, los alumnos pues muy bien me podían motivar justamente estar con ellos, atenderlos, conversar, una conversa muy amena, académica, debatir sobre los temas que no estaban de acuerdo dentro de lo que hasta estaban estudiando. Inclusive ellos muchos se dedican a trabajos dentro del penal, entonces uno terminaba la sesión y aparte que el alumno te invitaba inclusive hasta un cafecito o tecito para ir conversando o un juguito, terminaba mostrándote su trabajo dentro del penado, ¿no? Salían estos talleres de cerámicas y esas cosas, se salían con una cuestión. Y en Santa Mónica... Un souvenir de esta. Sí, un souvenir, ¿no? Un souvenir de estas cuestiones, ¿no?, de artesanía que tenían la iconografía de Cuco. Sí, he visto. Sí, ¿no? Y ellos te llevaban a sus talleres, querían que vean lo que estaban haciendo. Entonces era una forma, una necesidad que uno lo reconozca, ¿no? Y cuando uno salía del penal, tienen una zona justamente de venta de artesanía, de su trabajo artesanal. Entonces era lo muy grato que tenían estos señores. En Santa Mónica la cuestión era completamente muy distinta, ¿no? En Santa Mónica. Las REAs, mayormente mis alumnas, habían militado en el Partido Comunista, en el Sendero Luminoso. Ya, pero yo acabo de decir, debe ser más inteligente, porque yo entiendo de que estas personas son pensantes, son críticas. Claro, entonces... estas señoritas, algunas de las señoras, si bien estaban estudiando varias carreras justamente de Derecho, tenían la salvedad que tenían todavía tal vez después de muchos años de condena, inclusive algunas 15, por lo menos ya algunas llegando a 20 años, todavía los rezagos de discutir lo que había sucedido en los conflictos de nuestro país interno, que se gestó a partir de la década del 80 hacia adelante, que en la parte penal hablaban mucho de estas cuestiones del derecho penal del enemigo, inclusive creo que eran un poco más expertas manejando el convenio de Ginebra justamente para aquellas personas que estaban presas y se veían privadas justamente de su delito, ¿no? Ahora, en cuanto al estudio, sí, yo le veía una cuestión un poco más seria, más formales, pero muy firmes. Tal vez era por el rigorismo que tenían, tal vez creo que se sentían un poco más, sentían más su presidio, con más crudeza, con más fuerza, que las personas que estaban en San Juan de Lurigancho, los varones, ¿no? Claro, porque ellas no creían, ellas lo que creían era que era injusto su situación, mientras que los otros habían ya más o menos asimilado de que estaban pagando pues algo que les correspondía. Así es, Mario.
Ellas inclusive seguían viviendo probablemente en el año 2009, 10, 11 y 12, como si todo se estuviera gestando todavía en la década del 80, en el primer año del año 1990, ¿no? Y estaban pensando en ese tipo de factibilidades, ¿no? Como si todo estuviera prácticamente estático y congelado. Ya, a ver, yo te voy a decir algo que quizás no te va a gustar mucho. Ya, porque yo soy crítico, pero yo no lo digo porque soy un discriminador, sino sencillamente porque quiero saber tu idea, ¿no? Y me pongo en una posición que creo que un buen sector de nuestra sociedad lo tiene. Las universidades, cuando estás enseñando, se caracterizan porque tienen pues estudiantes no muy buenos, ¿no? Que no son estudiantes muy destacados académicamente. Yo estoy en una de esas universidades. Vale. Dime, ¿has tenido estudiantes que se desenvuelven mejor, que estudian más en las cárceles que en las universidades donde actualmente enseñas? Bueno, ¿Te ha sucedido eso? Yo podría partir de que, bueno, estas personas tienen todo el tiempo del mundo para poder dedicarse a leer. Y me he dado con la grata sorpresa de que hay personas que realmente han leído todo el libro. Han leído todo el libro recomendado, pero es un libro completo de más de 400 páginas. Cosa que un chico de 12 años no lo va a hacer comúnmente, ¿no? En su mayoría. Yo creo que cualquier universidad limeña o del interior de la República hoy en día, porque los jóvenes están preocupados solamente de la síntesis, de la concisión, las separatas, pero no leen libros completos. Entonces estas personas que se toman la molestia de estar estudiando por una cuestión muy personal, proyectarse qué es lo que van a hacer después de salir de presidio, entonces les entregan materiales, libros y los pegan con unas ansias porque es el único refugio que van a poder tener para poder desplegar la mayor cantidad de tiempo disponible que tienen. Y entonces me sacaban un libro y me decían en la página 217, en el párrafo postal, y no se iban a las notas de pie de página, cosas que algunas veces en mi oportunidad de mi vida no me tomaba mucho yo la licencia de ponerlas a analizar, o falta de tiempo, o premura, o tal vez porque no me interesaba hacerlo. Yo como lector. Y esta persona sí, Mario. Entonces yo decía, bueno, disculpa, quiero serte sincero, pero yo ni siquiera me he tomado la molestia de revisar esa sección del libro, ¿no? O sea, he leído el libro, sí, el texto, los párrafos, pero ahora tú te me estás remitiendo mucho ya a lo que sí dice la nota de pie de página, que puede haber una aclaración y algo. Y es lo que a ti te ha causado justamente la controversia o la curiosidad, o estás inquiriendo o estás preguntando. Dime, ¿qué piensas porque tú, bueno, ya ahora hablamos de tu trabajo, qué piensas de aquellos estudiantes que solamente se leen la separata o se leen la PPT? Y curiosamente, ¿no? Por lo que yo he visto es de que las preguntas del examen están en sus respuestas están en la PPT. Y por eso ya están acondicionados a simplemente estudiar la PPT. Es un absurdo, o sea, yo creo que más allá del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en pleno siglo XXI, yo le digo mucho a mis alumnos, ¿no? Más independientemente del centro de educación superior donde uno esté estudiando en una universidad, de cualquier tipo de denominación, sea pública, privada, sea de Lima, de provincia, sea a nivel presencial o a nivel virtual, telemática, online, a distancia, te dan muy poco. Cualquier tipo de universidad, te da solamente el 10% de conocimiento, el 90% lo tienes que buscar afuera. Ese 90% está desde adquirir información en lugares más próximos que pueden ser con la tecnología virtual, que es recurriendo a Google. Puedes visitar a San Google, preguntas a San Google y San Google te da los primeros activos. Después lo otro está esta venta enorme que tiene la biblioteca, el 90% restante te lo buscas tú. Entonces ahí tienes un lugar muy importante para poder ampliar tus conocimientos. Puedes tener un profesor asignado al curso y este profesor no cumple el perfil, los parámetros, tus requerimientos, sus expectativas. Ese solo 10% que te da la universidad tiene que ser suplido por tu autoestudio, de manera autodidacta. Y eso lo vas a poder lograr yéndote a la biblioteca. Saca los libros, textos, infórmate, curiosea, trata de preguntar a gente que ya llevó el curso de los ciclos superiores, más allá de las críticas, cuáles son las sugerencias que podrían tener, y empieza buscando los libros de tu biografía. Pero no te contentes nunca, menos con una separata. Esa cultura de separata es un lastre que está infectando y ha causado un daño en los últimos lustros, por no decir en casi más de una década, en la educación del espacio peruano de educación superior. Ya, ahora eso nosotros le decimos nosotros a los estudiantes.
Pero ahora, ¿qué le decimos a los profesores? Porque a mí me parece muy curioso. Yo tengo amigos de las universidades donde tú has enseñado. Perfecto. De otras universidades, por ejemplo, también de la Garcilaso, ¿no? De la UNADECH también, que, por ejemplo, yo les ayudo, ¿no? Haciendo algunos ensayos a veces. Y cuando yo les pregunto acerca de sus exámenes, ellos de verdad están enfocados en estudiar solamente la PPT que les da el profesor, ni siquiera las separatas, sino la PPT, porque me dicen es que de la PPT va a tomar todo, el 100%. Entonces, el culpable, bueno, una parte es el estudiante, ¿no? Pero y la otra es el profesor. ¿Por qué todos los profesores de estas universidades ponen en su examen de la PPT? ¿Por qué? Sí, eso es muy curioso. Tal vez al principio cuando utilizaba este mecanismo de PPT, que me empezó algo moderno justamente, ¿no? De dejar un poco ya la evolución de la tiza que desapareció, apareció pues el plumón de la pizarra acrílica, y se evolucionó tecnológicamente a este uso de las PPTs, ¿no? Los PowerPoint. Sí. Uno quería compartir justamente, no solamente lo que uno podía expresar en palabras, sino en letras, también con imágenes. Entonces a veces uno empezó de una manera de adoctrinarse, a buscar una situación de ser amigable, pedagógicamente amigable con los PPTs, pero empezar a recargarlos y exagerarlos. Entonces toda la información. Entonces llegaba en que un momento, y lo sé por todos docentes, en que uno, sin una expectativa de no tener un PPT al frente, no podía dictar una sesión de clases. Y también que el alumno no esperaba pues, que el docente vaya a leer. O sea, el alumno puede leer cómodamente también los PPTs, porque me imagino que esto tienen las facilidades también de capacidad de lectora, por no decir comprensión de lectora. Entonces, ir a ver que alguien lee una sesión de PowerPoint puede ser algo muy monótono, aburrido, puede ser algo hasta, en este caso, como una especie de valium académico, valium intelectual, ¿no? Aburrimiento pedagógico. Sí. Entonces, yo lo fui cada vez reduciendo cada vez a la mínima expresión y dije, bueno, las cosas puntuales están ahí, en aproximadamente no más de 10 PowerPoint, 10 filminas centrales ya como uso, y empezar directamente a usar la pedagogía tradicional, ¿no? El PPT es un apoyo, un referente para la guía de clases, de la sesión entre los 10 y 15 minutos sucesivamente que uno va visitando la clase dentro de los 45 minutos académicos, hora y media o las 2 horas. Ya, mire, a mí cuando yo hago estas críticas, yo lo hago también en el salón, y muchos de mis compañeros me critican, ¿no? Vale. Ni siquiera, pero no me critican así de frente, no me dicen, no me quieren advertir, no me dicen nada, sino que me critican con su gesto, no saludándome, un poco distanciados en algunos casos. Hay una cosa que a mí me sorprende, estos estudiantes, ¿no? A ver, ¿qué decirte? Ya lo acabo de perder. Ya. Estos estudiantes ya no estudian, ¿ya? Y cuando tú lees, cuando los pocos que se acercan y te dicen, bueno, tú estás mal, me dicen, ¿no? Tú estás mal. Y cuando yo le digo, ¿pero por qué? ¿No? Me dicen, es que el derecho, no me dicen esto de acá, es que el derecho es full práctica, me dicen. Y tú lo que estás estudiando aquí en la universidad, o lo que estás estudiando en tus libros, lo que estás estudiando en la biblioteca, eso no te va a servir, porque el derecho es full práctica. Y ellos me dicen, porque ellos dicen que van, pues no sé, a los estudios de abogado, y ya están corriendo con sus papeles, y ya se quieren grandes abogados. Así es. ¿No? Entonces, pero bueno, debe ser así. Yo no tengo ahorita la oportunidad de hacer las prácticas, porque tengo otro trabajo. Así es. Pero yo cuando leo, por ejemplo, a Zaffaroni, cuando leo a a Jacobs, o cuando leo a los clásicos, todos dicen que el derecho es eminentemente teórico. Entonces, yo no entiendo. Los que están mal son los grandes juristas, y estos jovencitos, ¿no? Ahora ellos están bien, ¿no? La mayoría, todos dicen que el derecho es la práctica. Bueno, Mario, yo creo que tienes una visión tal vez bipolar de un mismo problema que afecta por ambos contextos, ¿no? Y yo también soy un crítico, ¿no? Yo creo que un profesor tal vez eminentemente en la universidad, muy académico, muy pedagógico, tal vez pueda tener ese grado de experticia, ese grado de background, valor y grado que permite llegar tal vez inclusive con llegar al alumno, ¿no? Porque tiene esa vocación docente, tiene esa impostación y el alumno lo sigue. Pero muchas veces se encierra dentro de su espacio, ¿no? Por ejemplo, en los claustros universitarios. Y dentro del claustro ese docente académico a veces no sale y ve la realidad. Ve una realidad muy centrada también, como se dice, ¿no? Un ligado en la parte doctrinaria, lo que piensan los grandes juristas de otro tipo de corrientes, de otro tipo de tradiciones
jurídicas, judeo-cristianas, romano-germánicas, en este caso el common law, depende del contexto justamente de la disciplina jurídica que uno está optando, ¿no? Que está practicando. Entonces muchas veces se comete eso de pensar que bueno, la perfección que se sintetiza de manera práctica, taxativa y precisa en el contexto de una norma o de la concepción de una idea o de la forma como se piensa que debe ser una determinada situación por parte de los juristas o los pensadores del derecho. Pero la realidad del derecho es completamente distinta. Pues en la práctica los problemas no se ajustan, los delitos no calzan, se tratan, claro, de amoldar a lo que, por lo menos genéricamente, los legisladores van cocinando en cada una de las leyes, los códigos, los articulados, pero bueno, a veces hay muchas situaciones que quedan en vacío, defectos, deficiencias, y la realidad es completamente distinta muchas veces a la parte teórica, ¿no? Entre las prácticas hay una lucha confrontacional, pero dime, el derecho se complementa. El derecho es, claro, ¿es una ciencia teórica o es una ciencia práctica? Yo creo que no puedes empezar a practicar si no conoces los cimientos básicos. Por supuesto. La casa se comienza desde los cimientos. Entonces, ¿qué están practicando estos chicos? Entonces, no, están poniendo en praxis, ¿qué conocimientos están poniendo en praxis? Creo que le enseñan en las universidades a llevar papelitos. Eso es lo y más a tipear. No, eso es lo más absurdo. Porque eso es lo que yo veo lo que hacen. No, eso es lo más absurdo, eso no es hacer derecho, eso no es hacer abogacía. Pero ellos piensan de que eso es el derecho. No, es que, y que el derecho es, por eso es la práctica, ¿no? Mario. Estar ahí digitando y llevando papelitos, comprando las tasas judiciales. No, Mario, ese creo que es un error y una peor pérdida de tiempo. O sea, si me voy a ir a un supuestamente un lugar, no necesariamente un estudio jurídico, sino una entidad pública, en donde voy a hacer una actividad de prácticas profesionales, una entidad privada, y solamente voy a estar de mensajero, de portapliegos, que voy a estar haciendo de trámite, haciendo tramitología en cualquier entidad pública, privada, en la notaría o llevando documentación a un juzgado. Eso para eso no es que estudia derecho. Eso puede ser una persona que trabaja haciendo actividades como procurador, justamente administrativo. Entonces, eso de tipear lo hace cualquier persona. Una persona no tiene que hacer estudios de secundaria, de educación superior para tipear textos jurídicos. Puede hacer esta cosa con mucho respeto a una señorita que ha estudiado secretario ejecutivo, inclusive hay convención en secretario ejecutivo jurídico, ¿no? Entonces, este tipo de actividades me parece que no se ajustan realmente, ¿no? No, pero ahora yo lo pienso, ¿no? yo siendo más médico, yo lo pienso así, porque hace un año, 2 años atrás, me puse a trabajar en un estudio jurídico. Ah, vale. Y en este estudio jurídico me sorprendió porque el dueño del estudio jurídico era un profesional de la San Martín, ¿sí? Era un congresista. Y los capos eran sanmarquinos y habían unos secretarios que eran abogados y yo estaba ahí también como notificador, para trabajar como notificador, pero los secretarios eran también abogados y eran de estas universidades, no eran de la ULADECH, eran de la UCB, uno venía de la Universidad de la Andina, y yo conversaba con ellos y ellos se sentían muy como si yo soy abogado, ¿no? Y yo veía que incluso cuando ellos llevaban sus papeles a los juzgados, creo que en el juzgado no le hacían mucho caso, y ellos llamaban al ex congresista, y el ex congresista le llamaba la atención, diciendo, pero ¿cómo es posible? Tú no eres un abogado, ¿por qué no sabes hablar? ¿Por qué no haces esto o lo otro? ¿No? Me sorprende eso. Entonces yo creo que esta parte de la población universitaria de egresados, la mayoría, no creo que sean todos, porque deben haber muchos que se van a destacar también, o un grupo que se va a destacar, van a salir para eso. Sí, y lamentablemente, ¿no? Se piensa, bueno, que hay un vasto sector de gente que termina estudiando la carrera de Derecho y una vez titulado y egresado, solamente va a tener esta función intermedia de operadores judiciales, solamente tramitólogos, tramitadores. Y se puede hacer una maestría en tramitología jurídica. Pero me parece algo absurdo, Mario, llegar a esos extremos, ¿no? Por favor, y eso sería tal vez no una cosa valorar la profesión, sino degradarla un poco. Lo que pasa es que nuestra administración está hecha pues para dilatar todo, complicar todo, y lamentablemente los procesos, tanto en los juzgados como también en las vías contenciosas administrativas, hablamos en los ministerios, organismos públicos descentralizados, OPDs, y gobiernos regionales y locales, solamente procurar un proceso administrativo en la vía previa, no judicializado, y también los procesos que se llevan en los diferentes juzgados y cortes en los diferentes distritos judiciales del país, determinan ese gran problema. El embalse implica que para poder acelerar, poder hacer esta aplicación de la celeridad procesal, que se habla mucho dentro de los códigos civil,
procesal civil, procesal penal, la ley procesal de trabajo, y implica que estas personas en su momento necesiten de un tercero, una persona que con conocimientos avanzados de derecho termine impulsando el proceso y tenga que buscar estos atajos judiciales. ¿Qué quiere decir? Tener simpatía, llegada, tener una vasta red de contactos entre los mismos operadores judiciales, auxiliares judiciales, Poder Judicial, para poder permitir que el proceso avance. No te estoy pidiendo que haya una orientación del proceso con tal o cual fallo, sino que el proceso realmente marche como debería evolucionar desde los trámites procesales del tiempo, pero que si lo dejamos tal como debería seguir según el contexto de cómo funcionan estas entidades, el proceso sabríamos cuándo comienza, Mario, pero nunca sabríamos el juicio cuándo va a terminar. Este grupo, al cual yo no creo que, o sea, yo no estoy diciendo que estoy fuera de este grupo, podría ser que yo esté dentro de ese grupo, eso va a depender mucho de mi desenvolvimiento. Este grupo entonces sí va a tener una cabida dentro de esta profesión, van a ser abogados de segundo rango, de segunda clase. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay una segmentación dentro del mercado. A esto, y no queriendo ser irónico, pero ¿de qué universidad eres? Bueno, yo estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mira. O sea, no te podemos decir, pues, mucho, ¿no? Es una universidad muy prestigiosa. Sí, ¿La consideras la primera universidad del país? Bueno, no te estoy diciendo que yo lo considere, lo reflejan los estudios, los rankings. La América Económica, todos los años, no sé qué tiene con América Económica, todos los años le da el primer puesto. Pero tú, en tu experiencia, ¿tú la consideras verdaderamente esta es la mejor universidad? Bueno, lo que yo he visto en la especialidad que he estudiado en la carrera de pregrado y licenciatura, parece que tiene tal vez más ventajas académicas que tal vez otros centros superiores que inviertan en la carrera de Derecho en su programa de licenciatura de pregrado. He encontrado tal vez algunos docentes que sí forman parte pues, con un sólido prestigio académico, también profesional, pero también he tenido, y hay que ser honesto, algunos docentes que probablemente su nivel formativo tal vez no contaría con estas famosas destrezas legales o al mismo tiempo con esta destreza pedagógica como para poder ser docentes universitarios, que uno no podría dudar que tuvieran el conocimiento pleno de la especialidad a la cual ellos estuvieran ejerciendo, pero como para impartir docencia en esa carrera o curso no estaban completamente calificados o cualificados. Entonces el alumno asistía a cualquiera de algunos de estos cursos y bueno, prácticamente no podía terminar pues, satisfecho justamente con la docencia impartida durante el curso de un ciclo de 17 semanas, ¿no? Ya, pero entiendo también que habías estudiado antes economía en San Marcos. Así es. Tuve el placer de estudiar economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre el año 1985 y 1992, una época un poco compleja, justamente para estudiar la carrera universitaria, sobre todo en una universidad pública y en la universidad más antigua. Pues, ¿Cuál de las dos experiencias te ha sido más grata académicamente? Sin lugar a dudas, hay que ser por mi parte la católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, por lo menos satisfizo o llegó a llenar algunos vacíos que en su momento no pude encontrar en San Marcos, pero era tal vez por una coyuntura del momento, ¿no? Histórica, social, el contexto, cómo se vivía en la década del 80, pero también era una experiencia muy grata, ¿no? Cómo podía cambiar el mundo en menos de 500 metros, ¿no? Si uno caminaba desde la puerta de la Católica, o de los claustros de la Católica, o del Fondo Pando, como se conoce la PUC, y caminar directamente por la misma universitaria hasta justamente llegar a la Avenida Venezuela, ingresar justamente a la ciudad universitaria de San Marcos, encontrar todo un contexto, ¿no? En plena década del 80, del 85 hasta el 90, y ver una situación muy dispar, ¿no? Es como San Marcos era el reflejo de la sociedad, lo que sucedía en ese momento, el contexto, la dificultad de un país, el problema justamente de conflicto de terrorismo en plena vigencia, ¿no? Y en San Marcos yo veía pues la perenquita regia con todas las informaciones. Y también cómo cambia la limpieza, ¿no? Bueno, pero es que tú vas a la avenida universitaria que está al lado de San Marcos, con la universitaria que está en la Católica, es distinto. Pero yo cuando volvía de San Marcos a la Católica, pasaba de economía para entrar a Derecho, es que, bueno, primero los cursos de estudio general en letras. No, sentía que entraba a una burbuja, ¿no? A una burbuja, a un mundo light.
un mundo light, donde todo era bonito, como si estuviera en el Perú. Era un lugar pues en donde estaba, claro, estaba todo limpiecito, los jardines, había una zona todavía en donde había rosales, en donde ahora hay una infraestructura construida, pero bueno, todo el día estaba más ordenado, más limpiecito, veía cogiendo los venaditos, por ahí las ardillitas, entonces yo como si entrar pues al aire de la fantasía, ¿no? Académica, ¿no? Todo, pero como era un estudiante que tenía recursos también no muy extensivos, también limitados, porque en esa época todavía era dependiente de mis padres, entonces también tenía que buscar la economía de ahorro estudiante. Entonces los libros que tenía que sacar de Católica para control de lectura, los primeros ciclos de estudios generales de letras antes de ingresar a la Facultad de Derecho, que es el tercer año, me iba necesariamente a San Marcos a fotocopiarlo, porque ahí sabía que todo era un poco más económico, más barato. ¿No? Pero mira, lo que yo digo, esto de la limpieza a mí me parece muy bueno, no porque o sea, alguien va a decir, este es un discriminador, ya todo me parece insultando por cada idea que saco, pero no es así, o sea, es que yo he ido a San Marcos, y a mí me ha parecido muy molestoso encontrar los baños completamente sucios. Sí, desasiados. Y me molesta, San Marcos tiene buenos profesores, yo he tenido la suerte de estar en las clases del famoso profesor Aníbal Torres, que creo que ha sido miembro del Consejo Nacional de Magistratura, si no me equivoco. Aparte del doctor Aníbal Torres, Mario, hay muchos profesores que actualmente, inclusive la Católica, la Posición de la Católica, en los últimos años, a través de estas convocatorias de contratación que hace la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en sus diferentes cátedras de la Facultad de Derecho, terminan enseñando también en San Marcos. O sea, son los mismos profesores que enseñan en las dos universidades, que atienden a dos tipos de grupo de alumnos, tanto aquellos que acuden a una universidad privada como la PUC, y también aquellos que utilizan la universidad pública como la Universidad Nacional de San Marcos. Son los mismos docentes, las mismas cátedras, y me imagino que también al momento de entregar el mismo material informativo, que son las lecturas evaluativas, es el mismo material. Entonces el acceso a la información, el conocimiento pedagógico, en el acceso en el plano instructivo, es completamente igual, no debe haber... Claro, pero a lo que iba, ¿no? Infraestructura. Sí, ¿tú has visto eso? ¿Has notado eso de que, de verdad, como que los chicos de las universidades públicas, como que son un poco descuidados con sus cosas? Porque muchos chicos me han dicho, no, el problema no somos nosotros, el problema es el personal de limpieza que no lo limpia. Pero yo no encuentro, cuando yo he ido a la Católica, no para estudiar, porque he ido para unas conferencias, ¿no? Claro. Yo no encuentro que los de la Católica le hayan pintado en los baños alguna palabrota en sus, ¿no? En las puertas o en las paredes. Cosa que sí encontré en San Marcos, que me sorprende. Yo creo que es una cuestión, como te digo, ¿no? Uno va a un centro de educación superior para buscar instrucción, ¿no? Formación de carrera, aprender. En cambio, la educación viene de casa, la formación del entorno familiar, padre, madre, hermanos, parientes, tíos, abuelos con los que uno se cría. Entonces, su reflejo también del centro de educación secundario, que es lo último que puede recordar una persona antes de ingresar a la universidad, y ese tipo de modalidades o modismo de cómo conducirse en sociedad a nivel urbano, determina que esta persona pues sepa apreciar lo que es la cosa pública, la cosa ajena, lo que no es tuyo. Probablemente uno dentro de su hogar evita justamente destrozar o dañar lo que es lo suyo, ¿no? De su hogar. Pero fuera del hogar, probablemente que ya en la vía pública, en la ciudad en sí, uno puede actuar tal vez con el desprecio, tal vez con un espíritu de respeto o conservación. Entonces, claro, yo también lo he visto muchas veces en San Marcos, me he sorprendido. Yo nunca he tenido otra actividad en los años que he ido a San Marcos, y estoy hablando del año 1985, estamos ahora en el año 2016. Bueno, nunca he encontrado, por ejemplo, en un baño de San Marcos, evidentemente, un rollo de papel higiénico. ¿No? Y no he encontrado, por ejemplo, jabón, bueno, y algunas veces no he encontrado agua. Entonces, pero esto es el problema del personal administrativo, claro. Pero se encontró pintarrajeado Claro. Pero en el 80, 85 estarías encontrando pues las pintarrajeadas de los senderos luminosos. Pero Mario, ¿no? tú me hablas de otro momento, otra época. Sí. En ese momento un joven de 16 años que entra a la universidad de estudiar economía y se encuentra con toda una pintarrajeada, no necesariamente de los dos países, de estos dos movimientos terroristas completamente especiales como son Sendero Luminoso y Movimiento Profesional de Tupac Amaru, sino esa diversidad heterogénea que había en ese momento de los partidos justamente de orientación socialista y comunista, ¿no? Tendría de Vanguardia Revolucionaria, Partido Comunista Socialista, Comunista, Partido Socialista Revolucionario, Patria Roja, Partido Unificado Marinterista, y una
la cuestión justamente variopinta de facciones izquierdistas seguidas y por haber. Entonces, tú qué encontrabas pues en ese mundo, ¿no? Pero ese mundo no muy alejado, porque yo me acuerdo en la Facultad de Economía, si bien la mayor parte en esa época la currícula era, tenía unos cursos un poco curiosos de esa época. Ahora hay que cambiar la currícula completamente, a unos 720 grados. Yo llevaba cursos de materialismo dialéctico, materialismo histórico, donde estudiaba Federico Engels, Marx, Lenin, y ese tipo de cuestiones. ¿No? Fueron mis primeros libros de cabecera, yo creo, de universitario, 16 años. No fue lo primero que fui comprando en esa época para familiarizarme, ¿no? Pero también tenía tenía un curso que era economía, el Seminario de Economía Marxista. Entonces, un economista formado con ese tipo de teorías en esa época. Pero eso no quería descarte que yo tenía un profesor, que era el profesor Pife Capuñal, ¿no? Que me enseñó Economía 1, Economía 2. Y este profesor me hablaba de economía, de orientación capitalista, dentro de varias lecciones dentro del curso. O sea, dedicaba varias clases, también hablando justamente de lo que sucedía, pues, de las ideas justamente del capitalismo, pues, justamente la teoría que proviene justamente de Inglaterra, Estados Unidos de América, ¿no? Nos hacía leer el libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith, y ese tipo de factibilidades, ¿no? Entonces, tú encontrabas en esa isla de la universidad un poco candente por la cuestión social y política interna, porque era un territorio de nadie, porque no era el principio de esta territorialidad, la autonomía universitaria, era un mundo, pero encontraba gente que te decía, oye, esto no es lo único, ¿no? O sea, si bien acá ves una currícula un poco complicada, que probablemente si vas a la calle ningún empresario privado te va a querer contratar, porque cuando veas que estudio materialismo histórico, dialéctico, con el seminario de economía marxista, economía agraria, con la orientación... o sea, te enseñaban para hacer la revolución. ¡No! Porque entonces, ¿para qué te enseñaban? Miren que me acuerdo del nombre de mi profesor de materialismo dialéctico histórico. ¿Pero qué te decía? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve el materialismo dialéctico? Te decía. ¿Qué vas a hacer? ¿Una revolución dónde? Mi profesora Dora Vidal era una filósofa y una persona tan amable que esa persona, yo no la veía haciendo una revolución, cargando una Kalashnikov o una ¿para qué enseñaba eso? Pero yo creo que enseñaba para despertar la idea de la confrontación y entender por qué el mundo había una disparidad en todos los sectores sociales, no causarme a hacer las luchas de clases sociales, pero a reflexionar y criticar, porque bueno, si yo vivía de una familia de clase media, que había estudiado en colegios justamente católicos, ingresaba a una universidad y me encontraba pues, con todo un contraste, ¿no? O sea, los problemas sociales del país, el problema de la confrontación, la pobreza, la cooperación económica, los problemas diarios justamente de la población obrera, que es la que más accedía, o la población de limitados recursos económicos que iban a San Marcos. Entonces yo venía de una familia de clase media, colegios pues, de privados, entre comillas, y parroquiales, en las cuales mi mundo de percepción era otro tipo, ¿no? Entonces cuando encuentro otro mundo completamente distinto, que es el mundo de una gran parte de la población de la ciudad de Lima. Ya, pero ¿cómo justificar eso? Porque mira, por ejemplo, incluso en tu época, en esa época que pasaste, ¿no? Era como que un poco justificado, ¿no? Pero por ejemplo yo en los primeros años del año 2000 estaba en La Cantuta, y recuerdo un profesor de didáctica general que se le gustaba enseñar acerca del materialismo dialéctico. Pero en el año 2000 ya. Claro, imagínate, en el año 2000. Estamos hablando 15 años después, ¿no? Y a mí me sorprendía porque era como leer un libro. Una vez me pasó eso. Yo leí El hombre desnudo. Y cuando yo leí El hombre desnudo, ¿no? Que habla acerca de cómo el ser humano se comporta como un animal, yo salía de la calle y veía a todo el mundo como si fueran unos monos. Pero ese libro me servía a veces, ¿no? Me servía. Pero, por ejemplo, cuando yo escuchaba al profesor, que era muy bueno, porque para el discurso académico era muy bueno, cuando yo salía de la calle, decía, pero ¿qué? He perdido mi tiempo. Porque él me hablaba del proletariado, del burgués, de la lucha de clases. Y yo decía, ¿dónde está aquí la lucha de clases? Bueno, ¿no? ¿En qué momento? Él me decía, en el mercado está la lucha de clases, ¿no? Que el mercado es lo peor. Yo iba al mercado y estaba muy contento, ¿no? Claro, entonces encontraba de todo, me imagino, ¿no?
los bienes y servicios, ¿no? No entendía nada, no entendía nada. Yo también. En tu época sí había eso, o sea, la gente, tú salías y la gente seguía hablando de ese tema de la lucha de clases, el proletariado. Dentro de la universidad lo escuchaba, y San Marcos era pan de todos los días, ¿no? O sea, pero no necesariamente hay una cuestión que lo decía el docente, porque el docente tenía que dictar su materia, o sea, yo era curso de matemática, estadística, mi profesor de estadística no me estaba haciendo un cuadro pues de probabilidades, ¿no? O profesor de matemática me las probabilidades de que se dé la revolución. No, profesor de matemática. Porque ahora hay profesores de matemática que enseñan cómo se hace la curvatura de la pokebola. No, sí. Entonces, todo el contexto social se puede llevar a un plano justamente matemático, no probabilístico, utilizando, no sé, escalas matriciales. No te descarto, todo eso se puede probar, o se puede plasmar en el ámbito binario. Pero no, los profesores cumplían con sus tópicos, sus lecciones, porque para eso asistían y daban clases, eran catedráticos y docentes universitarios. Entonces, no, el hecho de que algunos cursos reflexivos, como este tipo de materias, claro, te ponían a ver este tipo de situaciones, ¿no? Pero, bueno, yo me acuerdo que en toda mi vida universitaria en San Marcos solamente una vez habré salido a marchar, ¿no? Una vez con estos compañeros, bueno, entre comillas, no amigos míos, sino que a veces no... ¿Llegaste a marchar? Sí, una vez, pero no creo que marché más de 5 cuadras, porque creo que llegué hasta donde está la fábrica actualmente Mall Italia, que está en la altura de la cuadra 24 de la Avenida Venezuela, creo que el campo de la universidad comienza en la cuadra 34. Y deserté, porque yo venía caminando, mis compañeros se iban en dirección al centro de Lima, no me acuerdo, creo que era por el alza de pasaje, lo mismo que siempre hacían, capturaban un par de ómnibus y los llevaban al recinto universitario adentro, porque sí que habían aumentado justamente el precio del pasaje, ¿no? Sí, hablando de eso, los universitarios perdimos con respecto a eso del medio pasaje, ¿no? Toda la vida, digo yo. Pero ahora con esto de la reforma del transporte, sí parece que se está ganando, ¿no? Porque, por ejemplo, el bus azul te cobra medio pasaje. El metro te cobra medio pasaje. Tengo entendido que estos buses de corredor azul cobran un sol 50 y 70 céntimos. Entonces los universitarios, en vez de estar haciendo marcha, ¿no? por otras cosas, deberían estar promoviendo lo que es la reforma del transporte, ¿no? Deberían estar promoviendo cosas importantes. Bueno, muchas cosas deberían preocuparse por una adecuada acreditación de sus respectivas carreras y universidades, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando conversaba con varios jóvenes de San Marcos, y ahora jóvenes que todavía siguen estudiando en San Marcos, te estoy hablando de el año 2015, 2016, y ellos me hablan justamente que una universidad debe ser eminentemente y completamente pública y gratuita. O sea, el término gratuito, yo digo, es absurdo, o sea, la universidad no te puede regalar todo. Ese es el problema. Entonces hay costos que hay que pagar, Yo he tenido experiencia estudiando en extranjero, en la Universidad de Salamanca, en España, un doctorado en Derecho del Trabajo, sobre el mercado del trabajo, sistema normativo de relaciones laborales. Y si una universidad pública, dependiendo justamente de una comunidad autónoma como es Castilla y León, estas universidades hay que pagar tasas académicas. Entonces uno tiene que abonar y tiene que pagar tasas que representa una instrucción mínima que se brinda en una universidad estatal pública, a diferencia de que si uno se va a una privada que cuesta pues una cantidad de miles de euros, que hay una gran diferencia astronómica entre lo que se cobra. Entonces yo digo, si es una universidad pública en Perú, una persona no sufra cosas muy mínimas y piensa que realmente el Estado tiene que promover la educación pública completamente en extremo, sin que uno aporte un céntimo de sol, por favor, no puedes pedir más allá. No. Claro, eso es justo lo que iba, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en mi experiencia en la cátedra de la universidad pública, yo también al comienzo tenía ese ímpetu, ¿no? Hay que luchar por nuestros derechos. ¿Ah, sí? Ya. Y de pronto me di cuenta que mi derecho era el comedor, era el bus universitario, y decía, pero ¿por qué no luchamos porque nuestra biblioteca tenga libros del año? Claro. ¿Por qué no luchar para que nos cambie ese profesor que no hace clase? Claro. Pero no, teníamos que luchar por el comedor, por el bus, y a veces también se tenía que luchar por las dietas de los chicos del tercio estudiantil. Ya, imagínate. Y yo me acuerdo que en San Marcos era así, pues el año 85, 86, 87, 88, 89, hacer cola para el comedor, y cuando había huelga, los administrativos, los obreros que resultaban, que tenían trabajado en el comedor, solamente te daban un rancho frío, ¿no? Que era una lata de atún, pero sin marca, o sea, sin etiqueta, imagino que sí era una conserva, un plátano, 2 panes, en este caso franceses, y una bolsa de leche en esa época, pues Vigor o Plusa, que ya no están en el mercado, pero ese era el famoso rancho frío, pero eso pues podía alimentar no solamente a una persona, tal vez a 2 o 3, entonces hay gente que iba hacia su cola
y se lleva ese pequeño pecho frío para su casa, ¿no? Compartir con sus familiares, me imagino. Nadie le cae mal un litro de leche. Sí. Entonces, sí, en esa época, el burro. Bueno, sí, hay personas que necesariamente necesitan esta subvención, este apoyo, pero no todos, pues, ¿no? No todos, ese es el problema, que todos se quieren ya aprovechar de eso. No, yo creo ya, bueno, sí, si está, más bien el comedor debería achicar las raciones, el número de raciones debería disminuir y dar buenas raciones a los mejores estudiantes, y el resto, pues, que como no es bueno, que se las vea, pues, ¿no? Y además deben tener dinero, ¿no? Yo creo que sí. Ahí creo que es mejor en la universidad pública. Ahí debes hacer un adecuado estudio social de aquellas personas que sean las instalaciones de una universidad pública estatal que la pagamos todos, pero no con nuestros impuestos directos e indirectos. Compramos con una empresa donde solicitamos una boleta, una factura, hasta que compramos una golosina, una persona que hace comercio informal, pero directamente estamos contribuyendo con dinero y el Estado da ese dinero para sufragar el sostenimiento de las universidades. Entonces, hay de todo tipo de personas, de todo tipo de condición social. O sea, yo cuando voy a una universidad pública, pues vamos como San Marcos, que es la más cercana a mi domicilio. Yo vivo en San Miguel, a la altura de la cuadra 30 de la Avenida Marina, no me quedan más de 10 minutos de llegar a San Marcos. No digas exactamente, no te vayan a... No, entonces yo te digo... hacer una marcha tranquila a San Marcos. Entonces te digo, veo a estos chicos que bajan con dispositivos móviles, ¿no? Celulares, sí, pues, viven con laptops, con notebooks, entonces yo digo, bueno, el valor de estos dispositivos tecnológicos no son muy cómodos ni muy baratos, ¿no? Inclusive son tal vez dispositivos de móviles, celulares inclusive más avanzados, mucho más modernos que el que yo uso y ostento. Entonces, probablemente si tienen para comprar y acceder a ese tipo de tecnología, me imagino que están en la capacidad también de poder aportar parte para mejorar el nivel académico en el ámbito de la sostenibilidad económica, ¿no? Ahorita que me acaban de recordar algo muy curioso, un joven de la Villarreal, que lo conozco, ha estado haciendo su ficha de socioeconómica para pedir menú a la universidad y no sé, y exonerarse algunos pagos que tiene que hacer, y hace poco nomás se ha comprado un celular de esos iPhones, esas cosas, claro, que han costado no sé, 1.000 tantos. Claro, no. Entonces yo digo, ¿qué está pasando acá, no? No, entonces yo creo que la universidad debe acceder a eso, ¿no? O sea, una tipificación del alumno que se incorpora al centro universitario, realmente un estudio sociológico bien económico, de determinar que aquellas personas que tienen un acceso de capacidad de pago hacen una especie de copago, ¿no? O sea, estas tarifas escalinadas y de pagar unos servicios mínimos, ¿no? Justamente que ayuden a que esta persona que viene de clase media, tal vez media baja, contribuye en algo muy independiente de aquella persona que está en un estado tal vez económico muy precario, en los cuales el Estado está para eso, ¿no? Para tratar de procurar que esta persona tenga el mismo acceso de oportunidades y que tú a través de la educación, instrucción superior, una vez salido de la universidad, tal vez con un título que ya ha concluido, pueda tal vez integrarse a la sociedad en las mismas oportunidades que aquellos que acceden a una instrucción en otra universidad de pago, o en este caso privada. Hablamos de algo bonito. Como estudiante, tanto en la San Marcos como en la Católica, habrás visto, bueno, la mayoría de ellos, chicos muy inteligentes de seguro, pero habrás visto chicos brillantes. ¿Recuerdas de algunos chicos brillantes que tú decías, este es el mejor, esto es lo máximo? ¿En dónde? En tu experiencia como estudiante, tanto en San Marcos como en la PUC. ¿Tú has visto a alguien que tú decías, wow, este es uno muy bueno? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a un joven, ahora abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se llama Juan José Arrocejas. Yeah. Es un abogado que se especializado en Derecho de la Competencia y bueno, ha sido profesor también de la Universidad Católica. Era muy brillante, como estudiante era brillante. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que a mí me agradó mucho, no solamente brillante, me agrada mucho su carisma y su forma de sencillez, ¿no? Su sencillez. Sé que actualmente trabaja para una empresa operador telefónico internacional y le va muy bien, pero me causa bastante simpatía saber que era una persona que tenía muy buena proyección académica, inclusive estudió pues, en una universidad estadounidense, traía una beca, ¿no? Y me parecía que... Ya, ahora en el otro escenario, como profesor, ¿tú has visto en unas aulas algún alumno brillante que tú digas, este es el alumno, ¿no? ¿Así te ha sucedido? O sea, aquí debe ser menos probabilidades por las universidades de que estamos hablando. No, aquí no te hablo de eso, te hablo de
en general cualquier universidad, inclusive la católica. No, pero como docente. Bueno, tú también has trabajado como docente. No, la católica no, he estado como agente de docencia. Ya, como agente de docencia. No, pero en las universidades que has mencionado. No, eso sí te puedo decir. ¿Has encontrado un alumno brillante? No te digo, has encontrado varios buenos. Te puedo decir que parto de esta tesis, ¿no? Siempre se lo digo a todo el mundo a mis alumnos. Tal vez no por una cuestión de causales de presión, pero digo, la universidad no hace el alumno, sino el alumno hace la universidad. Siempre parto de esa lógica. Eso, de nuestro lado siempre vamos a tener que decirlo. Tal vez no quiero individualizar nombres, pero hace el 2014, no, sería en este caso... Fue en espérate. 2014 fue cuando yo fui tu estudiante, pues. Hablando de mí, supongo. Claro, 2014 creo que eso habría sido el 2014-1, no, 2014-2 creo. 2014-2. Sí. En el cual tuve la facilidad de que por una cuestión accidental o dentro de la misma universidad, César Vallejo, en la sede de Lima Este, se tuvo que cambiar de un docente, de un curso llamado Obligaciones. Estás hablando de mí, creo, ¿ah? No, estoy hablando en general. ¿No? Entonces, tuve que asumir porque entonces en mi clase, cuando te cambiaron de docente, tuve que asumir un curso después de casi 4 sesiones de iniciado, 5 sesiones. Entonces me tuve que incorporar a solicitud, en este caso de la coordinación, a asumir una cátedra que ya había comenzado. Entonces la idea era, si bien yo soy de formación procesal, soy laboralista, dentro de una especialidad de carrera de Derecho, no tenía pues en este caso, y he elaborado como abogado en Procuraduría Pública, en el Ministerio de Salud en su momento, viendo juicios civiles, tenía tal vez un conocimiento por lo menos de lo que era el tema de derecho a las obligaciones. Asumo una carga de electiva, ingreso en un aula, tengo que romper el hielo de un grupo que ya estaba conformado y ya estaba siguiendo las lecciones de otro docente y presentarme y seguir la hilación, porque no podía retomar algo que ya había dicho un docente. No podía hacer algo que había retomado un docente. En su momento, en este tipo de factibilidades, tenía que continuar con lo del sílabus. Entonces, lo más importante era recapitular lo que se había hecho, cosa que hice, y empezar a conocer un grupo humano, un grupo de jóvenes, un grupo de alumnos. He tomado una sesión del curso en un turno tarde, vespertino, entre la 1:30 y aproximadamente 6 de la tarde. Y acababa justamente la sesión de clase. Y empezar a conversar con ellos, me encontré con un grupo pequeño, aproximadamente casi 20 personas, mayormente conformados por jóvenes, masculinos, y la presencia femenina también tenía su cuota de género como estudiante. Y yo me entré al aula con la idea de encontrarme el típico grupo de uno puede en cualquier universidad. No de dejados, yo le pongo el término relajados. Relajados. Es muy distinto. Relajados. No sé qué es muy distinto. No sé cuál es más positivo, dejados o relajados. No sé cuál es más positivo. No quisiera, no soy lingüista, no soy filólogo hispánico. Claro. No quisiera detallar justamente el contenido semántico entre una y otra palabra. Lo dejamos. Relajados, que están frescos, ¿no? Que están muy prestos a estudiar. Es una expectativa, entonces empecé, nunca me ha gustado tratar a los alumnos por los apellidos, porque nunca me gusta, valga la redundancia, llamarlos directamente por sus apellidos, aprenderme sus nombres, me gusta eso, y tampoco no me gusta que tampoco me llamen profesor, porque el término profesor termina siendo la clásica palabra propia, diminutivo. Y ese término lo siento un poco hasta, en mi caso, un poco, no me siento cómodo cuando me dicen profe. Pero estamos en que encontraste el alumno o no encontraste el alumno. Entonces empecé a preguntar, aquí vamos, ¿no? Entonces, claro, dicen que se había avanzado hasta tal punto y dije, hay que avanzar un poco más porque están pasando las semanas y ya nos vamos a acercar al parcial, al control de lectura. Inclusive había un control de lectura que ya se había efectuado y entonces yo estaba asumiendo eso, no pasivo. Y empecé a conversar, a preguntar y me di cuenta que ese grupo me desubicó un poquito porque esta gente, yo dije, esta gente me está tomando un poquito el pelo, pero esta gente ha leído, ¿no? O sea, había gente que venía con su libro, alguien tiene un libro de biblioteca y alguien sacó sus libros de la mochila, ¿no? O de su maletín, entonces dije, han sacado un libro de biblioteca, pero
¿no? Es sorprendente, ¿no? ¿Lo han leído? Claro. ¿Lo habían leído? Y me encontré pues un joven que es William Rebasa en su momento, que cargaba un libro, me encontré en este caso, me empezaba a conversar con otras personas, porque si bien comenzábamos a la 1:30, era un momento en que también llegaban algunas personas, un poquito, pero después me expliqué por qué llegaban tarde, ¿no? Eran personas que estaban estudiando Derecho, pero que venían de trabajar, ¿no? Incluso tenía una alumna que era policía. Después me entero que también que hay un joven profesor que también cumple un horario lectivo de dando clases justamente en escuela secundaria, y que por eso llegaba posteriormente un poquito tarde. Se dormía después de todo, ¿no? No necesariamente, ¿no? Pero creo que esa fue una cuestión de tiempos, no necesariamente por la cátedra o por la labor de diciente que se hacía. Cansado pero me gustaba. Entonces cuando empecé a preguntar al resto del grupo, me daba cuenta que, bueno, la gente respondía, ¿no? Me respondía porque realmente leía. O sea, que en la UCB, me está diciendo que en la UCB encontrar es un buen grupo, ¿no? Ese grupo me causó satisfacción. Ese grupo, no, porque yo entré el año 2014, creo, el primer ciclo, en 2014-1 enseñando legislación turística en la Escuela de Turismo. En un horario de turno matutino, es un grupo un poco más de gente muy joven, con una mentalidad todavía muy juvenil, por no decir demasiado adolescente. Entonces el carisma del grupo humano es otro, ¿no? Entonces, en esa época también tuve el placer de enseñar un curso que se llama Filosofía del Derecho a 9 ciclo nocturno en la noche. Pero bueno, este turno ya que me asignan, en este caso el 2014-2 en obligaciones por reemplazo, me encuentro pues, con un fenómeno un poco raro, atípico, yo podría decir, encontrar de una universidad. Bueno, sí he visto de que hay buenos chicos ahí en uno de mis grupos. Y ahí me encontré contigo también, ¿no, Mario? Entonces ahí también... Sí, pero uno más era del grupo. Pues no dijiste, me encontré contigo, yo estaba esperando eso. No, es que... A ver... No, mentira, te estoy bromeando. No. Quisiera tener la relación de nombre de todos los chicos que estuvieron ahí. Y había un grupo de... No sé si tú puedes como refrescar la memoria, no tengo todavía por una cuestión de Alzheimer, bueno, de edad, que empezaban a ejecutar, a preguntar y decían, ¿no? Yo he leído esto, yo he leído otro, cerraban su código. Hicimos unas presentaciones también, ¿no? Unas presentaciones, unas pequeñas exposiciones, y la gente salía y hablaba, debatía, llevaba el contexto justamente a lo que querían ser, ¿no? Justamente dentro de su especialidad o su especialidad como futuros abogados. Entonces yo decía, vaya, ¿no? Es un grupo que motiva, ¿no? Tanto así que algunos he conservado su amistad y tenemos una amistad todavía virtual que es conservada la fecha. Pero sí, me encontré eso, ¿no? Que me motivó cuando cursé en otras universidades también preguntar eso, ¿no? A ver si alguien, pues, yo siempre le pregunto a un alumno, pues, si puede sacar un carnet de biblioteca actualmente, ¿no? En la Biblioteca Nacional, o si está cargando un libro dentro de su mochila, ¿no? Porque se está leyendo una obra literaria. Pero en el caso de ese grupo... Hablando de eso, ¿has leído alguna obra literaria? No. ¿No? No. Porque en la PUC como que te orientan a leer obras literarias. Bueno, lo hice cuando estaba en Estudios Generales de Letras con bastante regularidad, porque llevé un curso justamente de literatura. Estudios Generales de Letras, en donde ¿Cuál es la obra literaria que más te gusta? No sé, pero por ejemplo, me tuve que leer pues, Un Mundo para Julius. Que ahora dice que lo van a hacer una película. Sí, esperemos pero yo prefiero quedarme con la versión literaria, escrita, manuscrita probablemente, de tinta, de imprenta, de papel, de manera material, tocar, oler, sentir el papel, ojearlo, que ver una cuestión un poco ya visualizada, ¿no? Aparte se pierde, hay una distorsión. Nunca se llega a ser tan bueno como nunca hay distorsión, entonces evito las películas que hacen pues, basadas en estos libros, entonces prefiero comprometer con libros. Bueno, ha sido un gusto poder conversar contigo, Jorge Luis. No, Mario, para mí ha sido una satisfacción personal. Espero no haberte incomodado con alguna de las preguntas. No es que tenga en realidad esas ideas como parte de mi argumento, sino que las pongo a veces para poder tener el tema, ¿no? de conversación. Porque a veces mucha gente piensa de que yo soy un discriminador, para nada, ¿no? Bueno, todos tenemos estereotipos y todos tenemos en este caso una visión subjetiva de las cosas. Yo
Si te contara, pues tal vez quedará para una Sí. sesión. Yo, la primera vez en mi vida Sí. que fui a San Juan de Lurigancho fue en febrero del año 2014, o sea... Claro, me estás contando acerca de qué es lo que pensabas que ibas a encontrar en San Juan de Yo Lurigancho. he ido Sí. porque por cuestión de trabajo, pero prácticamente como una persona, como un niño colegial, me llevaban por el trabajo metido en un auto, me llevaban al penal, terminaba mi diligencia y salía, pero eso habrán sido pues unas 5 veces en mi vida. Ya. Pero es que ni siquiera había las calles. Ya cuando fui por el propio medios, porque a febrero del año 2014 era una cuestión complicada. Buscar en un mapa de calles de Lima, donde se puede San Juan de Lurigancho y saber que detrás de aquello Lima, al otro lado, después de la avenida 9 de diciembre, la Plaza de Hacho y el Mercado de Flores, había vida. Ya, mira, y cuando tú dices ese tipo de cosas, cuando tú dices, había vida, entonces la gente nos escucha y de pronto dice, este es un discriminador, lo que estás diciendo es horrible, ¿no? Y en realidad suena muy feo, pero no es la intención de hacer sonar feo las cosas o de discriminar a alguien, sino que simplemente es una palabra, es una metáfora para decir en qué posición estábamos, ¿no? O sea, yo creía pues que de aquí en adelante me iba a encontrar pues con una cosa no tan urbanizada, ¿no? Haces, en primer lugar. Pero si tú lo dices eso y no le das una explicación, la gente pues te comienza a barullar y eres un discriminador y eso es horrible, ¿no? Cuando uno no lo es. Yo te he conocido en mis clases, como lo has dicho, y no te he encontrado en ningún momento una persona discriminadora ni nada por el estilo, ¿no? Por el contrario, he sido bien amable y me sorprendió también, te lo dije en una ocasión, esto de que nos digas que podemos llamar por tu nombre, ¿no? Que podemos llamar por Luis. Yo soy profesor, por ejemplo, eso no se lo permito normalmente a mis alumnos. Vale. No porque sea o sea, no sé, quisiera que siempre que exista toda una gran barrera entre mis estudiantes y mi persona, sino porque yo sé que trato pues con jóvenes y a veces los jóvenes, jóvenes y niños, ¿no? Que a veces no tienen la madurez necesaria para tratarte pues horizontalmente, ¿no? En cambio, a veces, bueno, tú que estás en la universidad, me supongo que las personas con quien tratas te pueden llamar, te pueden tutear, pero te van a saber respetar, ¿no? Bueno, yo espero de eso de ellos, ¿no? Así como puedo encontrar jóvenes muy maduros con 18 años que pueden empezar como si fueran personas de 25 años, porque la vida misma los obliga a desarrollarse las cosas. He encontrado mucha gente en Lima Este, en San Juan de Lurigancho. Hay personas que también tenían una edad de 19, 20, todavía tienen una edad mental cronológica, de 14 y 15. Entonces yo les hablo adolescencia retardada. Ustedes están atrapados en cuerpos de todavía adolescentes. No, y ya estando en el octavo, así, pues hay gente que me sorprende, ¿no? Tiene ya 24 años, 23 años, y están con los audífonos, están con el celular, ¿no? Conversando. Bueno, ya no me importa, ¿no? Pero lo peor de todo es que sí me incomoda cuando comienza a sonar, ¿no? Claro. Comienza a sonar y eso ya me parece terrible. O por ejemplo cuando uno va a la biblioteca. Uy, ¿no? eso es otro mundo. O sea, no se puede. Ese es otro mundo. La biblioteca es otro mundo, yo creo que en toda universidad. Sí, me ha pasado en todas las universidades. En mi época en San Marcos era poder prácticamente, creo que en la época que yo estoy en San Marcos, de 85 y 92, era un lugar exquisito para alguien que quisiera hacer arqueología bibliográfica, una persona que había estudiado pues, justamente para bibliotecología y ciencia de la información, porque los libros eran pues añosos, antiguos, en la década del 60, 50, 70, en plena circulación, en la década del 80, 85, hacia adelante, en la católica no se queda atrás. Yo digo, tengo acceso a la biblioteca, voy como lo veía aproximadamente a veces 2 veces por semana, entro este lunes y viernes. Me sorprendió también que si bien hay libros, adolece bastante de actualización. Yo creo que eso es una gran falencia de la universidad. Yo prefiero que la universidad me invierta en biblioteca, en libros, material audiovisual, aunque sean libros virtuales, en algunas licencias para poder utilizarlas en libros electrónicos, a que me ponga pues edificios muy ostentosos, o que ponga un centro con algunas cafeterías un poco modernas. Si has visto ¿has visitado la biblioteca de la UCB? Y actualmente, bueno, fui a la de Lima Norte el ciclo pasado. Es bien grande, ¿no? Es bien grande, parece un comedor popular. Que la época de examen se llena y este servicio, ¿no? Que lo he visto en alguna universidad como la Universidad de Salamanca, que en época de exámenes atiende 24 horas. En España es así. Sí, me parece por eso. Pero te iba a decir algo que me ha gustado mucho, que me gusta de mi biblioteca. Yo veo que mi biblioteca, que es de Lima Este, tiene buenos libros. O sea, tiene libros actuales.
Ha creado una centro de información. Sí. Entonces, no es todo malo en la UCB. No, ahora lo malo sí son muchos de sus estudiantes que van a la biblioteca a conversar. Pero y no tienen respeto porque la señorita les dice, ¿qué les dice? Les dice, por favor, cállense, ¿no? Por favor, siéntense, ¿no? Acá en la biblioteca no se vienen de a par. Claro. Hay otros ambientes que nuestra universidad ha habilitado para que puedan ellos conversar, puedan ir a comer, puedan ir a chatar, a escuchar su música. Así es. Pero no respetan la biblioteca. Entonces ese tipo de cosas es la que yo critico y por eso les digo, ¿no? Es que hay una falta de respeto a la conciencia del espacio público. También eso tiene que ver público compartido. Claro, pero no, es que también eso tiene que ver con el proceso de ingreso. O sea, estas personas o estos estudiantes, no han ingresado con las características de un universitario. Claro, ellos han entrado a la universidad, pero la universidad no entró en sus cerebros y parece que no va a llegar a entrar. Yo le he dicho a varios jóvenes, yo le digo que muchas veces no todos están preparados para ser universitarios o para seguir una carrera profesional. Sí. O sea, muchos puedan acabar la carrera inclusive hasta por inercia, sin quererse, así, ¿no? Mientras tanto van pasando ciclo por ciclo, sin querer son universitarios, se egresan por una cuestión así fortuita. Y esto quiero que lo escuchen mejor. Sí, quiero decirte esto, a ver qué piensas, porque yo a mis alumnos les chanco la idea, ¿no? Y al final los estudiantes malos van a querer ir a entrar a la UCB. Yo lo digo, ¿por qué? Porque yo quiero mi casa universitaria y yo quiero de que al menos los que comiencen a ingresar, bueno, ya no son los que ingresaron a San Marcos, pero al menos los que tienen intención de estudiar. Pero sucede es que muchos de los que ingresan, ¿no? Y yo he visto en el caso de mis estudiantes, ¿no? Yo he tenido 2 estudiantes, los más flojos, los que no les ha importado absolutamente estudiar nada, han ingresado a la UCB. Entonces, y yo los he encontrado y todavía ellos avergonzados se han escapado cuando me han visto, y yo los he buscado, los he ido a buscar, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Les digo, ¿no? Profesor, ¿cómo están? Entonces, yo les digo, ¿no? O sea, no puedes ir a la universidad por ir, por más que, porque es la UCB, porque es la UNI peruana, porque es la URADESH, no, tienes que ir al menos con cierta conciencia. No, es que es un proyecto de vida, o sea, la gente no puede seguir a un lugar por inercia. Yo le digo, ¿ustedes cómo se reflejan de qué 5, 10, 15 o 20 años? ¿Qué es lo que se ven a ustedes cuando ya tengan 25, 30, 35? ¿Cuál es el estereotipo de proyecto de vida? ¿Qué es lo que están llegando, no? Por eso sus planes, ¿no? Si se cumple, si no pueden cumplir el plan A, tienen que dar B, C. Claro. ¿Qué deben hacer ahora para poder justamente lograr un futuro prevenir el tiempo más pronto posible, ¿no? Buscar su independencia, su espacio vital, salir de casa, buscar su libertad financiera, buscar toda la dependencia familiar, la dependencia muchos de estos jóvenes tienen la idea pragmática de decirte, bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿No? Al final lo que yo hago es lo que a mí, ¿no? Es lo que a mí me interesa y a ti no. Pero está bien, ¿ya? Pero van a la universidad para molestar, ¿no? Van a la biblioteca para molestar, van a nuestros baños para ensuciarlo, ¿no? Están en el salón, ¿para qué? Para escuchar su música y estar chateando e incomodar, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema. El problema no es que yo esté viéndolos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, no sé si usted no ha conocido a Soledad, una de nuestras mi compañera. ¿Ha conocido a Soledad? No tenés. Es una señora ya de cierta edad, y ella muchas veces tiene que llamar la atención a los estudiantes. Vale. Entonces, yo normalmente pues no le sigo eso, porque yo antes les seguía y lo que tenía era pleitos, ¿no? Los chicos me decían, pero tú ¿por qué te metes? ¿Qué te importa? Pero, ¿qué me importa? Estoy queriendo escuchar a mi profesor y tú estás ahí hablando con el celular. Bueno, lo que yo hago ahora actualmente como docente en la Universidad César Vallejo, en la sección Lima Este, en San Juan de Urigancho, 2016-2, tengo asignado un curso de legislación turística en la Facultad de Ciencias Empresariales. Es realmente concientizar un poco a mis alumnos, que mal o que bien están matriculados en mi curso. Yo soy bien respetuoso de los horarios, les digo que deben respetar el tiempo de los demás, o sea, llegar temprano, yo a las 7:30 cierro mi puerta. Yo estoy en el aula a las 7:15 de la mañana, la sesión se imparte a las 7:30, y a las 7:30, con el dolor de todo el mundo, yo cierro la puerta de mi aula, empiezo ya mi sesión, tomo mi listado de lista y pongo mi regla de juego. Lo primero, retirar cualquier tipo de comunicación con el mundo exterior, en este caso, por favor, celulares apagados, completamente celulares apagados,
Y lo que yo hago, a vista y paciencia de todos los expectantes, alumnos y alumnas, es proceder frente a ellos, mostrar el celular y en ese momento apagarlo delante de ellos. Además de que no encenderlo sino hasta las 10 de la mañana, y que empiece el receso o la hora del break o la hora del descanso, ¿no? Y pido de eso, ¿no? Que se cumplan. Al mismo tiempo, todavía hay ciertas normas de urbanidad, justamente de convivencia social. En este caso, si quieren preguntar algo, me lo preguntan a mí, no entre ellos, o sea, no conversen. No comer dentro de clase, ¿no? Que es un poco complicado. Dentro que hay un horario, hasta las 10 de la mañana, para poder hacer ese tipo de actividades. Entonces pongo una regla de convivencia para que todos nos llevemos bien en paz, ¿no? Y no me gusta hacer una impostación de la docencia solamente leyendo un PowerPoint, que es lo más absurdo. Nadie creo que me va a ver a las 7 de la mañana para ver leer PPTs. Entonces lo que hago es poner la imposición más básica y trato de buscar una pedagogía un poco conservadora, ¿no? E interactuar bastante con los alumnos. Prefiero conversar más con la gente que está al fondo, la gente que está en cazuela, ¿no? Que la gente que está en la zona VIP. Los primeros alumnos que están en la zona B, importantico, sí, ¿no? Después atiende un poco a la platea, pero siempre me voy a la gente que está un poco atrás. Entonces ahí los hago participar. Si hay que leer un texto legal, es decir, colocamos la ley justamente que se va a ir justamente en pantalla, en el ecrán, entonces los alumnos empiezan a leer. Entonces, ¿quién lee? Leen los alumnos que están al fondo, esos alumnos que se esconden. Bueno, yo he sido tu estudiante y sí he visto toda esa técnica. Entonces, me ha agradado, y aparte de que sí tienes muchas experiencias que nos has contado ahí y te he captado, ¿no? Y eso lo están haciendo como profesor. Lo están haciendo Mario estas semanas, y esta semana que pasó, que concluí una sesión que tuve este día, jueves 15 de septiembre del año 2016, y le digo a algunos jóvenes, pues, mejore un poco su impostación de voz, vocalice mejor. Les sugiero que practiquen lectura, ¿no? O sea, por favor, estamos hablando ante todos. Y algunos compañeros, algunas compañeras también hacen tiempo, tienen que aprender a leer, ¿no? O sea, con más frecuencia, y tienen que respetar los signos de puntuación, hacer las pausas pertinentes. Entonces, claro, estamos hablando, y no, bueno, son alumnos en tercer ciclo, todavía les quedan 7 ciclos para acabar la carrera, y estamos muy a tiempo, con 3 años y medio más, para poder pulir este tipo de efectos y deficiencias que estamos en los primeros cursos recién de la carrera, porque los primeros ciclos, 1 y 2, llevan recién cursos introductorios, recién están llegando los cursos de especialidad bien abocados, ¿no? Entonces, esa es parte de la pedagogía, ¿no? Entonces, ojalá que los jóvenes lo aprendan, tengan esa, o sea, cambien de actitud, ¿no? Es que hay que controlar también los fines de escena dentro del aula, tampoco no es un dictador. No estamos también de los profesores. Mario, no estamos en una monarquía medieval, o sea, está muy bien, hay normas para todos. Yo por otro lado estoy frente, soy docente, pero yo también aprendo de ellos día a día, o sea, hay un efecto retroalimentador, digamos, o sea, en ese tiempo de actividades. Entonces, creo que la experiencia te da eso, ¿no? La Vallejo también es una forma de conocer a otro grupo humano, otro caudal de contingente de jóvenes, con otro tipo de expectativas. Y yo conozco alumnos que ya he tenido como exalumnos, estoy hablando de 2014, 2016, casi 2 años, me he encontrado con jóvenes que tienen otras expectativas, que ellos están en el mercado de trabajo. Sí. Gente ya graduada justamente como abogados, que están trabajando en el Poder Judicial, o están trabajando en el Ministerio Público, y están laborando como abogados. Y con la gente de turismo, están aplicados en algún hotel de Lima, en este caso el Hotel Los Delfines San Isidro, y trabajando. Entonces, va a ser el estereotipo de dónde estudiaron, dónde cursaron su pregrado, su licenciatura, en qué universidad se formaron. Ese tipo de vaivenes, tal vez, de cómo el mercado ve, creo que al final terminan, en este caso, requiriendo, porque los empiezan a conocer y tratar por lo que han ido haciendo y lo que saben hacer en el momento en que se enfrentan al mercado de trabajo y quién los contrata. Claro, yo de acuerdo también con esa máxima de que no es la universidad, sino es uno mismo, definitivamente, pero sí la universidad te apoya, ¿no? Es como que una especie de colchón que te ayuda bastante. Bueno, Jorge Luis, ha sido un gusto. Para ti, ya por segunda vez. Muchísimas gracias. Bueno, con nuestros amigos de Abogando TV esperamos seguir teniendo este tipo de entrevistas que nos ayuda bastante a ver pues las ideas de otras personas y no solamente las nuestras. Yo solamente, Mario, quiero agradecer tu amable invitación para Abogado TV y invertir tu escaso y valioso tiempo en hacerme esta visita, hacer esta conversa amigable, editar un poquito, hemos peinado varias facetas del ámbito universitario, un poco de lo que yo veo en mi enfoque justamente de vida pedagógica, académica dentro de los centros universitarios,
hemos compartido tal vez ciertas experiencias, por cierto también eres docente y te dedicas a formar jóvenes que también en su momento caen justamente como futuros discentes en las universidades donde yo enseño, y he disfrutado este ámbito comunicativo con vuestra persona, lo que solo creo que el espacio ha sido muy corto y creo que en el futuro... Sí, vamos a tener otras conversaciones ya en lo personal y quizás también uno para uno también. Agradecerte, muchas gracias Mario. Okay. Y muchas gracias a ustedes por estar compartiendo nuestros videos.